El empirismo en la filosofía moderna. Introducción. El empirismo es una teoría del conocimiento que sostiene que el conocimiento humano proviene principalmente de la experiencia sensorial, en contraste con el racionalismo, que defiende que la razón y el pensamiento lógico son las principales fuentes de conocimiento. El empirismo subraya la importancia de la percepción sensorial y la experiencia en la formación del conocimiento. Este ensayo desarrollará un análisis detallado del empirismo en la filosofía moderna, explorando sus orígenes, principales exponentes, y su influencia en el desarrollo del pensamiento filosófico contemporáneo. Orígenes del empirismo. El empirismo tiene sus raíces en la filosofía antigua, pero se desarrolla plenamente en la Edad Moderna. Filósofos como Aristóteles ya habían subrayado la importancia de la experiencia en el conocimiento, pero fueron los filósofos modernos quienes articularon de manera sistemática los principios del empirismo. Aristóteles y el precursor del empirismo. Aristóteles 384-322 Calle es a menudo considerado uno de los primeros pensadores en subrayar la importancia de la experiencia sensorial, a diferencia de su maestro Platón, quien sostenía que el conocimiento verdadero proviene de la contemplación de las formas ideales. Aristóteles creía que el conocimiento comienza con la percepción sensorial y la observación del mundo natural. Esta perspectiva sentó las bases para el desarrollo del empirismo en la filosofía moderna. Revolución científica y el empirismo. La revolución científica de los siglos XVI y XVII proporcionó un contexto crucial para el desarrollo del empirismo. Con el auge de la observación científica y el método experimental, filósofos como Francis Bacon comenzaron a abogar por un enfoque basado en la experiencia empírica para la adquisición de conocimiento. Francis Bacon 1561 a 1626, es considerado uno de los padres fundadores del empirismo. En su obra Novum Organum, Bacon criticó la lógica escolástica y abogó por un nuevo método científico basado en la observación y la inducción. Sostenía que el conocimiento debería ser adquirido a través de la recopilación sistemática de datos empíricos y la formulación de hipótesis que pudieran ser verificadas mediante experimentos. Principales exponentes del empirismo. El empirismo moderno fue desarrollado y articulado de manera más sistemática por una serie de filósofos británicos: John Locke, George Berkeley y David Hume. John Locke 1632 a 1704, es a menudo considerado el fundador del empirismo moderno. Su obra, Ensayo sobre el entendimiento humano, 1690, es un texto fundamental en la tradición empirista. Tabula rasa. Locke argumentaba que la mente humana, al nacer, es una tabula rasa pizarra en blanco. Según él, todas las ideas y el conocimiento provienen de la experiencia sensorial y la reflexión sobre esas experiencias. Rechazaba la noción de ideas innatas, sostenida por los racionalistas, afirmando que todo conocimiento es adquirido a través de la experiencia. Tipos de ideas. Locke distinguió entre dos tipos de ideas: ideas simples e ideas complejas. Las ideas simples son las unidades básicas del conocimiento, derivadas directamente de la experiencia sensorial. Estas ideas pueden combinarse y analizarse mediante procesos de reflexión para formar ideas complejas. Cualidades primarias y secundarias. Locke también hizo una distinción entre cualidades primarias y secundarias. Las cualidades primarias, como la forma, la extensión y el movimiento, existen en los objetos mismos y pueden ser medidas objetivamente. Las cualidades secundarias, como el color, el sonido y el sabor, dependen de la percepción del observador y no existen en los objetos de la misma manera que las cualidades primarias. George Berkeley 1685 a 1753, llevó el empirismo a un extremo radical conocido como inmaterialismo o idealismo subjetivo. En sus obras Tratado sobre los principios del conocimiento humano, 1710, y Tres diálogos entre Glass y Pilonous, 1713, Berkeley argumentó que la existencia de los objetos materiales depende de ser percibidos. Ser es ser percibido. El famoso dictum de Berkeley, esse est percipi ser es ser percibido, resume su filosofía. Según Berkeley,
no podemos conocer la existencia de un mundo material independiente de nuestra percepción. Todo lo que conocemos son nuestras percepciones, y los objetos solo existen en la medida en que son percibidos por una mente. Rechazo de las ideas abstractas. Berkeley también criticó las ideas abstractas, argumentando que no tienen una base en la experiencia sensorial. Sostenía que todas las ideas deben ser concretas y derivadas de la percepción. David Hume, 1711 a 1776, es quizás el empirista más influyente y radical. En su Tratado de la Naturaleza Humana, 1739 a 1740, y Investigación sobre el Entendimiento Humano, 1748, Hume llevó las ideas empiristas a sus conclusiones más extremas, cuestionando incluso la posibilidad del conocimiento cierto. Impresiones e ideas. Hume distinguió entre impresiones e ideas. Las impresiones son las percepciones vívidas y directas que obtenemos de la experiencia sensorial, mientras que las ideas son las copias menos vívidas de estas impresiones. Para Hume, todo el conocimiento humano proviene de las impresiones y las ideas derivadas de ellas. Escepticismo y causalidad. Hume es famoso por su escepticismo, particularmente en relación con la causalidad. Argumentó que no tenemos una impresión directa de la causa y el efecto, sino que inferimos la conexión causal a partir de la observación repetida de eventos. Este hábito de asociación nos lleva a creer en la causalidad, pero Hume sostiene que no podemos tener certeza absoluta de las conexiones causales. Problema del inductivismo. Hume también planteó el problema del inductivismo. ¿Cómo podemos justificar la inferencia de patrones generales a partir de casos particulares? Según Hume, no podemos justificar racionalmente la inducción, ya que se basa en la suposición de que el futuro se parecerá al pasado, una suposición que no puede ser probada sin recurrir a la misma forma de razonamiento inductivo. Críticas al empirismo. A pesar de su influencia, el empirismo ha sido objeto de varias críticas, tanto en su época como en la filosofía contemporánea. Racionalismo. Los racionalistas, como René Descartes, Baruch Spinoza y Gottfried Wilhelm Leibniz, han criticado el empirismo por su dependencia exclusiva de la experiencia sensorial. Argumentan que existen verdades necesarias y universales que no pueden ser derivadas de la experiencia. Por ejemplo, las verdades matemáticas y lógicas son independientes de la experiencia sensorial y deben ser conocidas a priori. Immanuel Kant, 1724 a 1804, ofreció una síntesis entre el racionalismo y el empirismo en su Crítica de la razón pura, 1781. Kant argumentó que, aunque todo conocimiento comienza con la experiencia, no todo proviene de ella. Según Kant, la mente humana contribuye activamente al conocimiento mediante categorías innatas que estructuran nuestra percepción de la realidad. Esta perspectiva, conocida como idealismo trascendental, sostiene que el conocimiento es una combinación de datos empíricos y estructuras a priori. Problemas del inductivismo. El problema del inductivismo planteado por Hume sigue siendo una crítica importante al empirismo. La filosofía de la ciencia contemporánea ha abordado este problema a través del falsacionismo de Karl Popper y el bayesianismo, pero la justificación de la inducción sigue siendo un desafío filosófico. Empirismo lógico. En el siglo XX, el empirismo lógico, defendido por el Círculo de Viena, intentó renovar el empirismo mediante el uso de la lógica y el análisis del lenguaje. Influencia del empirismo. Sin embargo, esta escuela también enfrentó críticas, particularmente de filósofos como W. O. Quine, quien argumentó que la distinción entre proposiciones analíticas y sintéticas y, por lo tanto, la distinción entre conocimientos a priori y a posteriori es insostenible en la filosofía moderna. A pesar de las críticas, el empirismo ha tenido una influencia duradera y profunda en la filosofía moderna y contemporánea. Filosofía de la ciencia. El empirismo ha sido una base fundamental para el desarrollo de la filosofía de la ciencia. Los métodos científicos, basados en la observación, la experimentación y la inducción, reflejan principios empiristas. Filósofos de la ciencia como Karl Popper,
Thomas Kuhn y Imre Lakatos han debatido sobre la naturaleza del método científico, pero todos han reconocido la importancia de la experiencia empírica en la construcción del conocimiento científico. Popper y el falsacionismo. Karl Popper 1902 a 1994 propuso el falsacionismo como una respuesta al problema del inductivismo de Hume. Según Popper, las teorías científicas no pueden ser verificadas de manera concluyente mediante la inducción, pero pueden ser falsificadas mediante la observación empírica. Una teoría es científica si y solo si es falsificable, es decir, si puede ser sometida a pruebas que podrían demostrar su falsedad. Kuhn y los paradigmas científicos. Thomas Kuhn 1922 a 1996, en su obra, La estructura de las revoluciones científicas, 1962, argumentó que la ciencia avanza a través de cambios de paradigma, donde los periodos de ciencia normal, dominados por un paradigma, son interrumpidos por revoluciones científicas que introducen nuevos paradigmas. Aunque Kuhn subrayó la importancia de la observación empírica, también destacó el papel de los factores sociológicos y psicológicos en el cambio científico, ofreciendo una visión más compleja de la práctica científica. Filosofía del lenguaje. El empirismo ha influido significativamente en la filosofía del lenguaje, especialmente a través del trabajo de filósofos como Ludwig Wittgenstein y los miembros del Círculo de Viena. Wittgenstein y el significado. Ludwig Wittgenstein 1889 a 1951 exploró la relación entre el lenguaje y la experiencia en sus dos obras principales, Tractatus Logico-Philosophicus, Investigaciones filosóficas. En el Tractatus, Wittgenstein proponía que el significado de las proposiciones se deriva de su capacidad para representar estados de cosas en el mundo. En las Investigaciones filosóficas, desarrolló una teoría del significado basada en el uso del lenguaje en contextos sociales y prácticos, subrayando la importancia de la experiencia en la formación del significado lingüístico. Empirismo lógico y análisis del lenguaje. El Círculo de Viena, un grupo de filósofos y científicos reunidos en la década de 1920 y 1930, defendió una versión estricta del empirismo llamada empirismo lógico. Sostenían que las proposiciones científicas deben ser verificables mediante la observación empírica y que las proposiciones filosóficas deben ser analizadas mediante la lógica y el análisis del lenguaje. Aunque esta escuela enfrentó críticas, influyó profundamente en el desarrollo de la filosofía analítica y la filosofía de la ciencia, psicología y ciencias cognitivas. El empirismo ha tenido un impacto significativo en la psicología y las ciencias cognitivas. La psicología conductista, desarrollada por John Barrio, Watson y Barrio, F. Skinner, se basaba en principios empiristas, subrayando la importancia de la observación y la experimentación en el estudio del comportamiento humano. Conductismo. El conductismo sostiene que el comportamiento humano puede ser estudiado de manera científica sin necesidad de recurrir a procesos mentales internos. Watson y Skinner argumentaban que el comportamiento es una respuesta a estímulos ambientales y que las leyes del aprendizaje pueden ser descubiertas mediante la observación y la experimentación empírica. Cognitivismo. El cognitivismo, que surgió como una respuesta al conductismo en la segunda mitad del siglo XX, también tiene raíces empiristas. Los psicólogos cognitivos estudian los procesos mentales, como la percepción, la memoria y el razonamiento, utilizando métodos empíricos. Aunque reconocen la importancia de la estructura mental, subrayan la necesidad de basar las teorías en datos empíricos y experimentales. Educación y pedagogía. El empirismo ha influido en teorías educativas y prácticas pedagógicas. Filósofos de la educación como John Dewey han defendido un enfoque experimental y experiencial en la educación, subrayando la importancia del aprendizaje a través de la experiencia. John Dewey y la educación progresista. John Dewey, 1859 a 1952, fue un filósofo y pedagogo estadounidense que abogó por una educación basada en la experiencia y la experimentación. Según Dewey, la educación debe ser un proceso activo y participativo, donde los estudiantes aprenden mediante la interacción con su entorno y la resolución de problemas reales.
Este enfoque pedagógico, conocido como educación progresista, se basa en principios empiristas y ha tenido una influencia duradera en la teoría y práctica educativa. Empirismo y filosofía contemporánea. El empirismo sigue siendo una corriente influyente en la filosofía contemporánea. Filósofos modernos y contemporáneos han continuado desarrollando y refinando ideas empiristas en una variedad de campos, desde la epistemología hasta la ética. Epistemología contemporánea. En la epistemología contemporánea, el empirismo se manifiesta en teorías como el naturalismo epistémico, que sostiene que el conocimiento debe ser estudiado y entendido mediante métodos empíricos y científicos. Naturalismo epistémico. El naturalismo epistémico, defendido por filósofos como W. O. Quine y Hilary Kornblit, sostiene que la epistemología debe ser una continuación de la ciencia natural. Según esta perspectiva, los métodos empíricos utilizados en las ciencias naturales también deben aplicarse al estudio del conocimiento. Esto implica que las teorías epistémicas deben ser verificables y fundamentadas en datos empíricos. Externalismo epistémico. El externalismo epistémico, una posición defendida por filósofos como Alvin Goldman, sostiene que la justificación del conocimiento depende de factores externos al sujeto cognitivo, como la fiabilidad de los procesos cognitivos. Esta perspectiva subraya la importancia de las condiciones empíricas y objetivas en la justificación del conocimiento. Ética y filosofía política. El empirismo también ha influido en la ética y la filosofía política, particularmente en teorías que subrayan la importancia de las consecuencias empíricas y la experiencia moral en la evaluación de las acciones y políticas. Utilitarismo. El utilitarismo, una teoría ética defendida por filósofos como Jeremy Bentham y John Stuart Mill, se basa en principios empiristas. Sostiene que la moralidad de una acción debe evaluarse en función de sus consecuencias empíricas, particularmente en términos de felicidad y bienestar. Esta teoría subraya la importancia de la experiencia y los resultados empíricos en la evaluación ética. Pragmatismo. El pragmatismo, una corriente filosófica desarrollada por filósofos como Charles Sanders Peirce, William James y John Dewey, también tiene raíces empiristas. Los pragmatistas sostienen que la verdad y el conocimiento deben ser evaluados en función de sus efectos prácticos y empíricos. Esta perspectiva subraya la importancia de la experiencia y la acción en la formación del conocimiento y la evaluación ética. Filosofía de la mente. El empirismo ha influido en la filosofía de la mente, particularmente en teorías que subrayan la importancia de la experiencia sensorial y la percepción en la formación de la conciencia y el conocimiento. Teorías representacionales. Las teorías representacionales de la mente, defendidas por filósofos como Henry Fodor, sostienen que la mente opera mediante representaciones mentales que corresponden a experiencias sensoriales y perceptivas. Estas teorías subrayan la importancia de la experiencia empírica en la formación del conocimiento y la conciencia. Fenomenología empírica. La fenomenología empírica, una corriente desarrollada por filósofos como Maurice Merleau-Ponty, se centra en la experiencia vivida y la percepción como bases del conocimiento y la conciencia. Esta perspectiva subraya la importancia de la experiencia sensorial y la corporeidad en la formación del conocimiento. Conclusión. El empirismo ha sido una corriente fundamental en la filosofía moderna, influyendo en una amplia variedad de campos desde la epistemología hasta la ética, la filosofía de la mente y la filosofía de la ciencia. Desde sus orígenes en la obra de filósofos como John Locke, George Berkeley y David Hume, hasta su desarrollo contemporáneo en el naturalismo epistémico y la filosofía del lenguaje, el empirismo ha subrayado consistentemente la importancia de la experiencia sensorial y la observación empírica en la formación del conocimiento. A pesar de las críticas y desafíos, el empirismo sigue siendo una perspectiva relevante y poderosa en la filosofía contemporánea. Su énfasis en la experiencia empírica y la observación continúa siendo fundamental en la práctica científica y en la evaluación crítica del conocimiento. En un mundo donde la evidencia empírica y la observación científica son más importantes que nunca,
el empirismo proporciona una base sólida para el pensamiento crítico y la comprensión del mundo.